Bienvenidos a Foro Agropecuario. Gracias por acompañarnos. Hoy tratamos temas muy importantes del sector agropecuario y para eso nos acompaña el ingeniero mecánico Dr. Omar Maluf, quien además fue fundador de la Facultad de Economía de la Politécnica y de la UES, con quien hablaremos sobre las encuestas, debate presidencial, programas de gobierno, vacunas, tema de la Defensoría del Pueblo y sobre todo especialmente cómo afecta esto en los programas que presentaron los candidatos en el área de agricultura. Bienvenido, Omar. Estamos en Foro Agropecuario y la primera pregunta sería esa. Sacaste unas encuestas de las cuales producto de un recorrido de 6 meses persistentes, reales, en territorio. Has recorrido el Ecuador varias veces y esta última encuesta que la sacaste el domingo 7 de la noche, ¿en qué aportaba al proceso electoral? ¿En qué transparencia, sobre todo, viendo que las otras encuestas son dispares? Gracias, Leonardo. Buenos días a Foro Agropecuario. Yo aquí estoy ya descansando un poquito, ya luego de 15 días muy intensivos. Y justo antes del debate logré sacar mi encuesta de 8.504 encuestas hechas cara a cara en 12 provincias del país, 48 cantones y 160 localidades o sectores. Lo interesante de todo esto es ver cómo ambos candidatos, tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso, han ido lentamente cogiendo votos de las minorías y de los candidatos Hervas y menos de la gente de Yacu Pérez. El resultado final me da que en la zona de la costa, en lo que son las provincias de Manabí, gana, por ejemplo, con una amplia ventaja Andrés Arauz, casi de 2.5 a 1, por no decir 3 a 1. En Guayas gana también Andrés Arauz en toda la costa, por una relación casi de 1.8 o 2 a 1. En el Horno también, en Los Ríos similar, en Santo Domingo similar. Esmeraldas no lo he medido. Cuando llegas a la sierra, te encuentras que está totalmente polarizado en dos polos. Andrés Arauz y Guillermo Lasso con similares votaciones en casi toda la sierra central. Y un alto porcentaje de votos nulos en la gente de Pachacútec. Entonces uno se observa ahí de que ya la clase media alta está del lado de Lasso, la clase media y baja fundamentalmente está del lado de Arauz, y hay un grupo de seguidores de Yacu Pérez que rechazan cualquier tipo de elección, cualquier tipo de encuesta, y que representan en la Sierra Central entre nulos, indecisos y blancos casi el 40%. Cuando llego a Pichincha me encuentro que la provincia también está dividida. La ciudad de Quito está partida en dos. La zona del sur de Quito gana Arauz 2 a 1, como que si estuviéramos viviendo en Guayaquil, por ejemplo. Pero ya cuando vas tú a la parte de la clase media o media alta, gana Lasso, terminando ganando Arauz con poca diferencia en Pichincha. Entonces, el resultado final es que la totalidad de votos que se encuestaron, de los 8.504, tenemos un 37% para Andrés Arauz y un 26% para Guillermo Lasso. El resto, 21% de nulos, 11% de indecisos y 4% de blancos. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que si esto fue antes del debate, si el debate tenía algún efecto importante, se lo podrá medir esta semana que viene para poder saber si ha subido en algo el porcentaje del uno o del otro. Omar, tú acabas de decir algo importante. En Pichincha gana Arauz. En la primera vuelta ganó el candidato Lasso. ¿Esta variante a qué se debe? En la primera vuelta, Guillermo Lasso le ganó con 3%, no le ganó con mucho.
pero también había candidatos como Herbas, también había candidatos como Yacu Pérez, que sacaron un alto porcentaje. Yo pienso que en gran parte los votos de Yacu de Pichincha ya están con Andrés Arauz. Y algunos votos de Herbas también están con Guillermo Lasso y también algunos con Arauz. O sea, no es que todos los votos de Javier Herbas van a ir a donde Guillermo Lasso porque Javier Herbas lo dice. Javier Herbas lo ha pedido, pero hay militantes de la izquierda democrática que no están de acuerdo con eso y que están diciendo nosotros somos de izquierda y no vamos a votar por la derecha. Una cosa así. Ahora, el día de ayer... Sí. Esa es una pregunta clave, lo que tú acabas de decir. El candidato Herbas se afilia hace 3 días, contando ayer a partir de hoy día, a la izquierda democrática. Dalton Bicigalupo, jefe del bloque recién electo, se pronuncia de otra manera y se pronuncia oficialmente en nombre de la izquierda democrática. Herbas se pronuncia personalmente. ¿Tú crees que esas dos contradicciones afecten algo a la decisión de ese 15% que tuvo Herbas en tomar al pueblo que votó por Herbas? Yo creo que votó más por Herbas que la izquierda democrática. ¿Tiene alguna incidencia para los votantes cuando Herbas los convoca a votar por un candidato? Bueno, yo tuve una reunión amigable con Javier Herbas, te cuento, antes de ayer, y muy amigable. Él me invitó, quería saber mi opinión, y yo le dije que es un poco difícil, siendo de la izquierda democrática, porque se había afiliado el día anterior, pedirle al pueblo ecuatoriano que vote por la derecha. Pero él me argumentó de que él piensa fundamentalmente en el país y que en estos momentos, por el bien del país, hay que votar por Guillermo Lasso. Pero yo sí le insistí y le dije, yo creo que aquí hay una contradicción, que de alguna manera va a haber problemas. Pienso que la mayor cantidad de votos fueron de Herbas, no fueron de la izquierda democrática. Pero fueron de Herbas porque Herbas es un empresario exitoso como lo es Álvaro Noboa, y como la gente de Álvaro Noboa estaba resentida, terminó votando por Javier Herbas. Entonces, aquí viene un tema. Esas personas que buscan un empresario exitoso, ¿para dónde van a ir? Es probable que vayan donde Guillermo Lasso, porque también es un empresario financiero, o es probable que vayan a donde Andrés Arauz, que es un joven economista que ha mostrado un plan de gobierno un poco más activo y diferente que el de Rafael Correa. El ingeniero Javier Herbas, que estuvo aquí en el Foro Agropecuario y que también estuvo en la entrevista de la serie de candidatos que participaron, cerca de 9 candidatos, en el que preside el ingeniero Mauro Erazo, el ingeniero Ángel Fienco y el presidente de la Cámara de Quinta Zona, Fausto Álvarez, demostró conocer mucho del área de agricultura, un empresario exitoso en la exportación de brócoli y de muchos otros productos hortícolas, también de ensamblaje de maquinaria agrícola. Eso le dio a él una aureola de cercanía al sector agropecuario y la tiene. Además, que hay que reconocer cuando los personajes que participan en el accionar político tienen simpatía, o en el caso tuyo, que tienes una credibilidad total en lo que se llama encuestas. Me hubiera gustado siempre, y tengo una amistad de antaño con el doctor Polibio Córdoba, cuánto me hubiera gustado, y le vuelvo a ratificar al doctor Polibio Córdoba, tú me dijiste que sí, una entrevista vía Zoom, los dos aquí presentes, o incluso Informe Confidencial o cualquiera otra encuestadora, Santiago Pérez, porque lo importante es el diálogo. El país se debe nutrir de ustedes que hacen en territorio y que, teniendo la pandemia del COVID, están arriesgando no solamente el caso de tuyo, que lideras un grupo, sino del equipo de encuestadores, que es enorme. Lo pude ver de cerca, estuve contigo un par de días tomando un café, pero vi el enorme trabajo. Viendo todo ese riesgo que corren, pasamos al debate. ¿Cuál es tu opinión, primero, del montaje del debate? ¿Cómo lo viste? El formato del debate tuvo cosas buenas y cosas malas. Lo que me gustó del formato es que se pregunten entre ellos, pero sucede que algo que yo pensé que era bueno resultó siendo malo, porque yo esperaba que se hagan preguntas entre ellos de alto nivel, no
pregunta maliciosa para hacerlo quedar mal al otro, para tratarlo de mentiroso, o para tratarlo de banquero, o para despreciar el uno al despreciar al otro. Ahí no fue problema del formato, no fue problema de ellos. Por otro lado, las preguntas que se hicieron me parecieron escasas. Se pudo haber preguntado sobre la agricultura, por ejemplo, y se pudo haber preguntado sobre el bono de los $1.000, no se trató ese tema. Se pudo haber preguntado sobre muchas cuestiones de la sociedad, como por ejemplo la creación de empleo, de manera más explicativa. Fue muy sucinto, las preguntas fueron muy limitadas y ellos respondieron en la medida que pudieron. Entonces, la primera parte del debate, me parece que el ganador fue Andrés Arauz, porque él fue concreto, tuvo la suerte de que le pusieron el módulo de economía de arranque, y ese es el fuerte de Arauz y la debilidad de Guillermo Lasso. Entonces a Guillermo Lasso se lo vio dubitativo, indeciso, no manejó bien los tiempos, mientras que Andrés Arauz manejó muy bien los tiempos. En la segunda parte del debate, si bien es cierto, Andrés Arauz había aprovechado para hacer algunas explicaciones sobre su plan de gobierno, el ataque que le hizo Guillermo Lasso con el Andrés no mientas otra vez, lo sacó un poco de control y terminaron los dos en una especie de conflicto que no era necesario, porque yo pienso que en estos momentos, para capturar ese 21% de nulos o ese 11% de indecisos, lo que se necesitan es hacer ofertas innovadoras, por ejemplo, para el sector agricultor. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el debate, la misma preguntas demasiado largas, llevaba más tiempo dar lectura a la pregunta que el tiempo que le daban al candidato a la respuesta. Pero sigamos construyendo en beneficio de esos 5 millones, 4 millones y pico de electores que no tenemos candidatos, que no votamos por ninguno de los dos en la primera vuelta y que queremos soluciones, como dices tú. Queremos en el sector de la agricultura, no vemos algo muy claro. Es verdad que el candidato Lasso insistió más sobre la agricultura, pero no vemos algo claro, concreto sobre el tema, por ejemplo, arroceros, maiceros, soyeros, porque ellos quieren abarcar la agricultura en el tema de exportación, en el tema de los 15.000 millones que exportan, y no se preocupan de la agricultura de sustentación que produce 20.000 millones de dólares de alimentos. En eso sí lo dijo Arauz, vamos a prohibir la importación de alimentos, cosa que es importante porque los arroceros, maiceros, soyeros, ciclo corto, que están en la cuenca del Daule, la cuenca del Daule llega hasta la provincia de Santo Domingo Los Áchilas, en la Manca del Cura, entonces se ven afectados. Por otro lado, el candidato Lasso sí propone ciertas cercanías. Hemos visto que ha estado en Santa Lucía, y lo digo frontalmente porque ha conversado con uno de los líderes arroceros, Julio Carchi. Las reuniones son con los dueños de piladoras. Piladoras en el Ecuador, según el censo que había, eran 800, en redondo 850. Funcionan 450, el resto están embargadas. Esa es la crisis del sector agropecuario. Hoy en día se dan cuenta que la desnutrición es el 23%. Lo denunciamos en octubre. Omar, con todo esto que se ha producido, tú, tu equipo, ¿piensa hacer alguna encuesta los vísperas del proceso electoral final del 11 de abril? Bueno, depende de si consigo financiamiento. Tú sabes muy bien, Leonardo, lo que me costó conseguir financiamiento para esta última encuesta que he hecho, reciente encuesta. Yo necesito aproximadamente $1.000 por provincia y sin cobrar yo honorarios. Yo lo haría feliz de la vida, pero necesito apoyo de los empresarios. Como ya lo tuve en esta que acabo de hacer, tuve 5 empresarios de la provincia de Los Ríos, 2 de Manabí y 2 de Quito que me apoyaron para lograr reunir los fondos. Ahora espero que esto se pueda volver a repetir, porque si no, no lo podría hacer. Y lo que tendría que limitarme a una encuesta virtual, con las debidas protecciones para evitar los trolls en las respuestas. Antes de irnos a un descanso para el segundo segmento, yo sí le manifiesto
a los que nos están escuchando, el altruismo, la voluntad cívica del doctor, ingeniero, todo eso es hermoso haberlo recogido durante su etapa de estudiante Omar Malú. Pero el ciudadano Omar Malú Salem, que no ha cobrado por hacer las encuestas, debieran considerarlo los sectores para hacer una tercera encuesta, cuarta encuesta, no sé qué cuántas llevas ya. Ya sería la octava. La octava encuesta, fíjense, la octava encuesta, porque eso ayuda incluso a orientar para tener una definición a los que no están o no estamos definidos, porque sabemos que hay 4 millones y pico que con la marginación de Álvaro Noboa, con la fea descalificación de Yacu Pérez, se dio lo que se está dando, una incertidumbre. Omar, volvemos en pocos segundos, un minuto, al segundo segmento. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Y me lo haces jurar por Dios, a quien pertenece mi corazón. Yo te lo diré, al equipo que me vio nacer. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. Y esto es Barça Kids. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Un saludo a todos los que están conectados a nuestro programa, Foro Agropecuario. Les recuerdo que nos pueden sintonizar todos los miércoles y viernes en vivo a las 7 de la mañana por Facebook como @productora TV Digital y por YouTube como Canal TV Digital. Continuamos con el ingeniero Omar Malú, hombre que fue tendencia ayer en Twitter. Incluso leí un Twitter del Machi, del expresidente Rafael Correa. Creo que te tiene hasta bloqueado. ¿Por qué te ha bloqueado, Omar? Me bloqueó porque está resentido conmigo desde que tuvimos problemas cuando fue profesor del Spoli. Durante toda su presidencia nunca ni siquiera me dirigió la palabra. Pero bueno, él me tiene bloqueado, pero cada vez que yo pongo un Twitter que le conviene, le saca la captura y lo publica. Por eso te digo, porque estas cosas son anecdóticas. El pueblo quiere felicidad, el pueblo quiere alegría. Esto es parte del contexto del quehacer político. El expresidente lo bloquea. Omar Malú, como dijo el Montuyo, es leído y campesino y escribido, así dicen los campesinos. Entonces lo lee, toma la captura y me llegó. Me dio alegría por ti, porque te he visto de cerca trabajar de lleno, recorrer el país. Ahora andas por la sierra, me parece muy bien. Descanse un poco para que ojalá se dé la octava encuesta. El país, después del debate, se desata ya lo que tenía que haberse dado antes, el tema de las vacunas, con el respeto que se merecen los rotarios, el respeto. La institución de esa es sagrada, pero quienes lo dirigieron fueron desautorizados hasta por los de Quito. Ahora resulta que el presidente de la República, con nombre y apellido, licenciado Lenín Moreno Garcés, desconocía que su ministro Ceballos
a quien lo defendió, a quien a capa y espada lo defendía cuando se fugó, propiamente es la palabra, a Estados Unidos, resulta que le echa la culpa ahora a él. Un presidente de la República que en sesión de gabinete no se entera que tiene un plato de vacuna. Los ancianos, los viejitos, los abuelitos queridos, porque ¿quién no quiere a su abuelito? ¿Quién no quiere a su padre mayor? Lo hemos visto en los canales de televisión haciendo cola 10 horas, 12 horas. Eso lo ha recogido el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, que pocas cosas buenas le ha hecho en la vida, porque acuérdense, en cada banco, en cada institución grande de consumo, hay un delegado del defensor del pueblo. Y a mí me tocó una vez hablar con el doctor Carlos Julio Manuel, hablar con el economista César Robalino, para poder reclamar un derecho en una institución bancaria, y me dijeron que sí. Y la Defensoría del Pueblo tiene un abogado en todas las instituciones bancarias para atender los reclamos de los clientes, que nunca son solucionados, y me dijo, yo no puedo ir más allá. Pero esta vez el Defensor del Pueblo hace algo correcto. Dentro del marco de la Constitución y las leyes, ojalá sea así, que no sea persecución política, sino que sea dentro del marco de la ley. ¿Qué opinas tú con el pedido del Defensor del Pueblo a la fiscal de que dé los trámites pertinentes de prohibición de salida del país por este tema de las vacunas y otros más, por potencial crimen de lesa humanidad? Bueno, Leonardo, me parece excelente. Es una luz en la oscuridad. El presidente Moreno en estos momentos tiene un 97% de personas que no lo pueden ver en las encuestas que yo he realizado. Gente que no lo quiere. El país completo no lo quiere por las cosas y las acciones que ha tomado. Entonces, nombra una comisión de civiles que son respetables, honorables. Pero esas comisiones civiles de alguna manera son seres humanos que tienen familia, que tienen amigos, que tienen conocidos. Y terminó en que se realizaron listas, se hicieron listas de personajes importantes del Ecuador, a quienes se los puso preferentemente para ser vacunados. No todos los que estaban en esa lista han sido vacunados, pero ese fue un acto discriminatorio a favor de unos pocos y en perjuicio de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, yo creo que el presidente de la República, que es el que ha tomado el control de este problema y no encargárselo a una comisión, deberá ser juzgado por lo que ha hecho. Y no solamente por lo que ha hecho en el tema de las vacunas, sino por lo que ha hecho en el pago anticipado de bonos de la deuda externa, mientras el Ecuador se está sumiendo en una pandemia enorme y la gente no tiene cómo sobrevivir y cómo salvarse en caso de una enfermedad. Entonces este presidente no se puede ir del Ecuador. Gane quien gane, él no se puede ir del Ecuador. Él va a tener que dar cuentas a la justicia ecuatoriana. Sí, totalmente de acuerdo, porque no solamente el tema es hay tres temas de fondo. El uno, el problema de octubre de hace 2 años, de 2019, donde basa fundamentalmente la denuncia de la Defensoría del Pueblo por los hechos ocurridos en octubre, que él los considera un crimen de lesa humanidad. Y esta persecución, tú estudiaste en Chile, viviste muchos años en Chile, fue algo similar con Pinochet, y lo cogieron preso en Londres, siendo él muy allegado en su vida militar, en su vida como dictador y posteriormente como hombre civil que se había retirado. Fue hecho prisionero dentro del marco de las leyes inglesas e internacionales en Londres. El tema del señor licenciado Lenín Moreno, que se basa en los hechos de octubre, se basan en otros hechos que percibe el pueblo: la muerte, la mortandad en la época de pandemia, los negociados en la época de pandemia. Hasta la presente fecha no hay ningún de lo que se llama pez gordo o ministro importante por las fundas de los cadáveres, por las cajas de cartones de los cadáveres,
por los cadáveres, 100 y pico que no aparecieron, por lo que se ve, él no tiene sensibilidad humana. Él está alejado totalmente de lo que se llama patriotismo, civismo, hermandad con el pueblo ecuatoriano. Y no solamente él, porque vimos que su familia incluso negociaba el Ministerio de Agricultura. Recordemos que estaba el difunto asambleísta Patricio Mendoza, denunció ese caso y fue conocido en el país que se pagaba millones de dólares por el Ministerio de Agricultura. Todo esto expone a que, como bien dices tú, Omar, los dos candidatos, sea el uno o el otro el que gane, el que debiera pronunciarse. Incluso los asambleístas electos debieran no tener cálculo político. Debiera iniciar una época de civismo que se ha perdido estos 4 años. Con Lenín Moreno se ha destrozado y tal es así que el pueblo está decaído, deprimido. Continuando con este tema, Omar, ¿cuál ves tú? Dame 3 puntos buenos de propuesta del economista Arauz, 3 propuestas buenas para el sector agropecuario del candidato Lasso. Quisiera enfocarnos al sector agropecuario, 3 propuestas buenas del uno y 3 propuestas buenas del otro. Bueno, el economista Arauz propone la reactivación de la economía por el lado del consumo. En el sistema económico, a través de un bono de $1.000 para la gente que más necesita consumir, como se ha hecho en otros países del mundo, esa gente va a consumir alimentos y salud. Entonces, ese incremento del consumo de los alimentos puede significar un proceso de reactivación del sector agrícola. Por otro lado, tengo entendido de que las asociaciones productivas, la parte de las unidades de producción agrícola, que se unan para tener mayores economías de escala y poder producir más. Luego no le he escuchado más sobre agricultura. Guillermo Lasso, por otro lado, se dirige a la agricultura en el sentido de que vamos a exportar más al mundo y nos vamos a abrir al mundo. Vamos a esperar que el mundo recupere la confianza en nosotros para que los dineros vengan. Pero esas son políticas de más largo plazo. Entonces, yo en lo personal no le he escuchado a ninguno de los dos políticas profundas, serias, bien definidas sobre el tema agricultor. Totalmente de acuerdo contigo y la repetimos para que lo escuchen los televidentes del sector agropecuario. El economista Arauz basa en el consumo. Ese consumo que da a través de $1.000. Me atrevo a pensar en voz alta y con el respeto que merece el candidato Arauz. Ojalá que esos $1.000 que diera una tarjeta de $250 mínimo para consumo de productos nacionales, que no se vaya a teléfonos, que no se vaya a programas de teléfono, aparatos de sonido, que es consumo, que es comercio. Pero en estos momentos hay que salvar al sector campesino para que no haya migración. Por lo menos de esos $1.000, el 25%, como lo tiene Estados Unidos, como lo hay en Europa, una tarjeta que solo sirva para consumir productos nacionales y sean estos perecederos que vienen de la finca, de la huerta, del campo, o sean estos agroindustriales, productos ya con valores agregados. Por otro lado, es verdad lo que él habla de las asociatividades, las cooperativas. Esos son los 2 puntos que le he escuchado al economista Arauz. Lo veo trabajando en territorio, lo cual es bueno también. El candidato Lasso nos habla de $1.000 millones al 1% a 30 años, pero no nos ha explicado cómo. Hasta ahora no se logra entender cómo. Suena bonito, suena una gran aportación, pero no se le ve una gran solución. Vemos que asistió a Santa Lucía, no vemos líderes arroceros, vemos líderes de despiladoras agropecuarias, y lo que tú dices, abrir al mundo la exportación. Esa es la forma de pensar, que creen que solamente la exportación de productos primarios es el sostén de la dolarización. Yo he tenido el placer de conversar con altos economistas del Foro de Economía y hemos manifestado que solamente
La producción de consumo de alimentos por los ecuatorianos es 20.000 millones de dólares. Tanto hablan de Venezuela que si no atienden al campesino ecuatoriano, ¿cómo van a poder exportar si no se alimenta? Ahí está, producto de eso, la desnutrición. Hoy, un tema fundamental en el debate. Hoy, un tema fundamental en los medios de prensa. Lo enunciamos en octubre, cuando dimos lectura el 21 de octubre al texto, al informe del embajador de la UNICEF en Ecuador. Casi nadie le prestó atención, salvo la señora vicepresidenta que viajó donde el Papa al Vaticano para resolver el problema de desnutrición y regresó del Vaticano sin Papa y sin solución. Hemos visto también que nos habla de maquinaria, pero no nos concreta. Hay un Código Orgánico Integral Agropecuario que en los próximos días te lo vamos a hacer llegar. Lo lidera el ingeniero Fausto Álvarez, presidente de la Cámara de la Quinta Zona, para invitarte un día martes a un foro agropecuario. Específicamente, tú como Politécnico, como maestro, como fundador de la Facultad de Economía de la Politécnica y de la UES, tienes un foro sobre el problema económico agrario, que es tan importante. También quisiera preguntarte algo que es en el recorrido que tú ves. Esto es fundamental para quienes vivimos el campo y pensando, ¿qué sientes tú? ¿Bonanza, pobreza, alegría, depresión del pueblo? ¿Qué sientes tú cuando tienes el contacto directo con el pueblo? El pueblo ecuatoriano está altamente golpeado. Cuando uno lo va a encuestar, tiene una actitud de rechazo al sistema, tienen poca fe en el futuro. Eso hace de alguna manera que crean muy poco en Lenín Moreno y muy poco también algunos rechazan una candidatura de derecha. Están pensando que podría ser mejor un modelo de consumo interno en base quizá a mayor crecimiento económico, aunque eso signifique más deuda externa, pero el pueblo está desesperado, está angustiado. El pueblo ecuatoriano tiene un pariente enfermo con COVID, el pueblo ecuatoriano tiene al menos problemas con sus hijos en los colegios, el pueblo ecuatoriano tiene problemas de alimentación. Entonces no hay un ambiente positivo y el presidente que venga va a tener que tener un respaldo absoluto, no solamente del mismo pueblo, sino de los organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional y otros, para poder reactivar la economía desde el punto de vista de la demanda interior, de resolver los problemas interiores primero. Y no he escuchado políticas públicas muy amplias respecto a esta problemática. Inyectar dinero en el mercado es bueno, pero también, como tú dices, inyectarlo bajo sistemas de regulación. Yo prefiero que se le dé al pueblo ecuatoriano una tarjeta de alimentación a que se le dé dinero en efectivo. Por ejemplo, el tema de los subsidios al gas y a las gasolinas, al diésel, no se lo ha resuelto. Nadie se ha pronunciado al respecto. Yo no he escuchado por lo menos ese tema. Y eso se lo puede resolver mediante tarjetas inteligentes, que tengan un chip en el cual haya un cupo, haya un plazo, haya una ubicación geográfica, y de tal manera que el individuo pueda consumir con una tarjeta inteligente a un precio diferenciado que lo que consume una persona que sí tiene dinero. Muy buena la exposición y ratificación que tú dices. Ojalá que los candidatos piensen en que la forma de ayudar al pueblo está bien dando por un lado los $1.000, está bien por el otro lado el candidato dar los créditos o su programa que tiene, pero la única inyección a la vena al pueblo es primero dándole salud, las vacunas lo más pronto posible. Segundo, dándole alimentación. Si no hay salud, no hay alimentación, no puede haber educación. Los niños están pasando momentos duros y esos niños, si no se alimentan ahora, van a tener sus neuronas, van a tener su desarrollo físico, su desarrollo óseo, su estructura del cuerpo totalmente disminuida. Nos vamos a ir a un corte y regresamos, Omar, para el último segmento.
Nos pueden seguir por medio de Facebook, @Productora TV Digital. Estamos contigo, Omar, en un minuto. Inicio del espacio publicitario. Los bienes raíces son tu pueblo. Por eso, si vendes o alquilas casas, villas, departamentos, edificios o terrenos, en el canal TV Digital Online te damos la oportunidad de tener tu propio programa, donde podrás promocionar los bienes raíces que quieras. Ven y separa tu espacio de una hora. Te brindamos una excelente asesoría para que te conviertas en el mejor vendedor de bienes raíces online. Consultas médicas online para contribuir con una cultura de prevención de enfermedades y cuidar la salud de todos. Por eso queremos darte la oportunidad de que hagas ese programa en el que tanto habías pensado, aquí en el canal de Digital Online. Llama ya y nosotros te asesoramos para producir tu propio programa médico de televisión online. Fin de espacio publicitario. Continuamos con el ingeniero mecánico Omar Malú. Tú, como catedrático, un hombre que has dirigido a las juventudes, veo que en el chat mantienes con tus exalumnos, hoy ya profesionales de éxito, mantienes constantemente en Twitter diálogo con ellos. Los colegios técnicos agropecuarios, como el Galo Plaza Lazo, que fue un colegio insigne en su día, han sido relegados. Ya en el Congreso los han tratado esta semana. ¿Qué le recomendarías tú al candidato ganador como maestro, como educador, sobre todo de un nivel tan alto, tanto como de la profesión de tercer nivel como posgrado, que has sido catedrático y conferencista? ¿Qué le recomendarías con relación a los colegios agropecuarios? Llámese esto, técnicos, llámese el Colegio Técnico Simón Bolívar, que fue tan famoso, y tantos otros en el país. Uno de los problemas de la educación en el Ecuador es que las universidades privadas y las fundaciones privadas le han dado privilegio a la enseñanza de tercer nivel o de universitaria y a los posgrados. Pero se pasan quejando de que no pueden entrar a las universidades. En otros países como Alemania, por ejemplo, ser un técnico especializado puede valer más que ser ingeniero o que ser médico. Ser un técnico especializado específicamente en un sector de la producción, por ejemplo, en agricultura, en construcción de máquinas, en sistemas de riego. Entonces, lo que hay que hacer, y ya lo dijo Andrés Arauz en el día del debate, buscar esos títulos que aparentemente son de menor nivel, pero que pueden ser la solución para la economía ecuatoriana, para masificar la enseñanza. Porque si bien es cierto, como dijo Guillermo Lazo, hay que eliminar el CNESI, porque hay miles de personas que quieren entrar a la universidad y no pueden, porque no hay cupos. Y por otro lado, hay que eliminar el CNESI para que entre. Si no hay cupos, ¿dónde van a entrar, Leonardo? Claro. El problema es esa contradicción que tuvo Guillermo Lazo. A mí como educador me preocupa. A ver, dejen el libre ingreso a la universidad, eliminemos el CNESI, ¿y a dónde van esas personas si no hay espacio? No hay profesores, no hay cupos en las aulas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que propuso Andrés Arauz, en el sentido de crear muchas carreras, muchos títulos de nivel técnico y de nivel de certificado de competencia. Certificado de competencia hoy en día se está utilizando calificado por instituciones internacionales para que una persona sea especialista en algo específico, con lo cual pueda sobrevivir, mantener a su familia, trabajar y generar riqueza. Y ahí sí, habría espacio para todos, pero que dejen que la empresa privada se desarrolle en esos campos. Te pongo un ejemplo, Leonardo, tú lo sabes muy bien. El campus Prosperina de la ESPOL
no fue para ingenierías. Ese campo fue financiado para tecnologías, claro, con un crédito de $37 millones del BID. ¿Y qué pasó? Los ingenieros eléctricos, mecánicos, decidieron coger el campo para hacer ingenierías y también hicieron tecnología, pero luego vino un rector que decidió, y voy a dar el nombre, Moisés Tagle, él decidió de que ya no, la tecnología no le conviene a los politécnicos enseñar tecnología. Primero, mucha inversión en equipos. Segundo, mucha necesidad de profesores. Mejor quedémonos haciendo lo que sabemos hacer los ingenieros, que es enseñar ingenierías o enseñar economía. Hay que dar un hueco completo a la educación. Para esto se necesita un ministro de educación que tenga poderes incluso por encima del CENESID, de tal manera que sea él mismo el jefe del CENESID. Cosa que no es cuestión de eliminar el CENESID, sino que es cuestión de que el ministro de Educación vea cómo maneja la educación desde la primaria hasta la universidad, y que el CENESID siga funcionando, pero controlado por el ministro como miembro de su directorio o presidente de su directorio, de tal manera de que poder canalizar a diferentes tecnologías las personas que no tienen trabajo, las personas que quieren estudiar pero no tienen esa mente compleja para ir a la universidad, pueden ir a hacer tecnología. La posición tuya es clara, se la hace en Alemania, se la hace en Europa, incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos la carrera universitaria casi está vetada para el pueblo. ¿Por qué? Por los altos costos. Hay facilidades de beca, pero quedan endeudados toda una vida. Y lo digo por conocimiento. Hoy con la tecnología, con la telemática, hay cursos, como dice el economista Juan Malú, con certificación del conocimiento y de la actuación. Uno de mis hijos trabaja en una de las grandes empresas mundiales. Antes estaba en Europa, ahora lo han pasado a Sacramento, de cursos de telemáticos. Verdaderamente son una serie de cursos, pero a nivel mundial enorme y de toda índole. Con mayor razón, Ecuador, país netamente agropecuario, lo dijo Galo Plaza Lazo en su candidatura de 1947, y así lo cumplió, poniendo al Ecuador en el primer puesto en 1948 como primera potencia mundial del banano. Hemos recuperado en cacao y tenemos 10, 12 productos más, pero ocurre que lo que es el sector campesino tiene una edad promedio de los 60 años. Los jóvenes se vienen a la ciudad. Ahí tienes Durán, 550.000 habitantes. Tú y yo nos encantaba el básquet. Íbamos a Durán en la lancha, y Durán tenía hace 40 años 15.000, 20.000 habitantes. Un dormitorio ambulante, la ciudad de Durán, porque la gente del auto vino, la gente del campo vino, y no tiene alternativas ni educación, lo que tú dices, técnica para trabajar en las industrias, para trabajar incluso en la construcción, albañiles y maestros de obra calificados. Vamos un poquito más allá. Pensemos que Ecuador tiene que salir y va a salir. ¿Cuál es tu criterio? La situación del Ecuador, ¿cuál es tu percepción como economista? La crisis de ahora que nos deja Lenín Moreno Garcés, ¿es similar de grave que la crisis bancaria o mucho más grave? Para la juventud especialmente. Son dos crisis diferentes. La crisis bancaria del 98-2000 atacó a la clase media en su sistema económico, en sus ahorros. Se quedaron sin capacidad de poder producir, de poder invertir. Pero la crisis de ahora es una crisis sistémica, porque esta es una crisis que va desde la salud, pasa por la educación, pasa por el trabajo y pasa por una serie de problemáticas, inclusive de carácter psicológicos. Por ejemplo, somos un país que todavía no resuelve el problema de ir a los colegios. Ser una sociedad poco rigurosa, poco cuidadosa en carnaval, se
se desbandaron en las playas, ahí están los efectos. Hemos pasado de 10 personas muertas por día a 17 personas muertas por día con COVID en Guayaquil. O sea, casi hemos duplicado la tasa. La tasa de reproducción del COVID está en 1.7. Y somos el país de América Latina que más atrasado está en el proceso de vacunación. Entonces, la crisis que nos deja ahora Lenín Moreno es tan grave como la del 98, pero es una crisis más grave en lo moral, en lo ético, en la salud, en la autoestima de los seres humanos. Sí, se te cortó. Creo que es esta peor crisis que la anterior. Esta va a ser que muchas personas también, porque no se puede ir a España, porque no se puede ir a ningún lado, pero el día que puedan ir se van a ir, porque realmente la situación en el Ecuador hemos retrocedido años. Llevamos ya 4 años, Lenín Moreno, casi con 0 crecimiento económico. Mientras que la población se reproduce al 2%, 1.8%, nuestro crecimiento económico es 0. Entonces, realmente, no sé qué decirte, pero la situación actualmente es muy grave. Omar, estamos llegando ya al final del programa de hoy, miércoles de Foro Agropecuario. Ha sido unas valiosas aportaciones desde encuestas, debate, vacunas, Defensoría del Pueblo, programas agropecuarios por parte de los candidatos, educación de un hombre experto como tú. En un minuto y medio, como decían en el debate, tus palabras, sobre todo yo diría para los jóvenes del país, aquellos jóvenes comprendidos de 32, 35 años que no encuentran trabajo, aquellos chicos que se gradúan y no encuentran universidad. Tus palabras como educador para ellos. Necesitamos primeramente levantar el estado de ánimo. La autoestima es una de las variables más importantes en el desarrollo de un emprendedor y de un profesional. Segundo, no tenerle miedo al riesgo, tratar de ser innovadores, de buscar alternativas, ir a las elecciones y votar por el candidato que más cumpla tus expectativas. Pienso que la reactivación interna de la demanda y del consumo es lo más importante en estos momentos. Pienso que les pido a los jóvenes que no dejen de estudiar, aunque sea por su propia iniciativa, a través de internet. Todo lo que se enseña en las universidades, queridos jóvenes ecuatorianos, está en el internet. Naveguen, busquen información, infórmense. Todo está ahí. Así que de ustedes depende que mancomunadamente e individualmente se vayan superando y saliendo adelante. Gracias, Omar. Hemos escuchado la frase, y yo lo tomo así, de un educador que fundó 2 facultades de economía, de un hombre que estudió en el exterior y también estudió en el Ecuador, de un padre de familia y de un abuelo. Jóvenes, perdamos el miedo, porque creo que todos estamos un poco comprimidos o deprimidos. Entonces, continuamos los próximos miércoles y viernes escuchando Foro Agropecuario para seguir contribuyendo en pro de este lindo Ecuador, este Ecuador profundo, netamente rico, que los políticos, como el caso del actual gobierno, lo ha destruido, y para eso tenemos que levantar la moral. Esa es una de las variables que decía el economista Maluf. Tal vez la variable más importante en estos momentos es el autoestima de cada ecuatoriano, el deseo de ir a cumplir el voto el 11 de abril. Con esto nos despedimos y le pedimos a todos que se sigan cuidando, porque para poder volver la mirada al campo tenemos que gozar de salud. Buenos días, muchas gracias. Chao, Leonardo. Chao, gracias.